Este es un resumen rápido sobre la ofrenda a Venus de Tiziano. Esta es una obra maestra del Renacimiento, ¿sabes? Tiziano la pintó para el duque Alfonso d'Este, un gran mecenas, como parte de un ciclo decorativo muy exclusivo en Ferrara, y se inspiró directamente en textos clásicos. Vamos a las claves. Primero, la pintura recrea una escena descrita por el autor griego Filóstrato. Es un jardín vibrante dedicado a Venus, ¿vale? Lleno de putti, esos pequeños cupidos, que juegan y recogen manzanas, el símbolo del amor. Tiziano convierte las palabras en una imagen llena de movimiento, de alegría, con un naturalismo muy innovador para su época. Segundo, pero ojo, no es solo un juego de niños, ¿eh? La obra está hasta arriba de símbolos. Aparte de las manzanas por todas partes, fíjate, hay una liebre, símbolo de fertilidad. Y aunque Venus no está ahí en persona, digamos, su estatua preside todo desde un pedestal. Nos recuerda quién manda aquí, ¿no? Quién inspira esta fiesta del amor. Finalmente, piensa que esta pintura se hizo para un sitio muy especial, el estudio privado del duque, un lugar íntimo, muy culto. ¿El objetivo? Pues evocar la riqueza del arte antiguo. Así demostraba la erudición del duque y, claro, la maestría de Tiziano con la sensualidad y ese color veneciano tan brillante. Ya sabes, esa escuela era famosa por cómo manejaba la luz y el color. Vamos, que la ofrenda a Venus es en resumen la visión brillante y sensual de Tiziano sobre el mundo clásico, una fiesta para los ojos y la mente, llena de detalles. Hoy echamos un vistazo rápido a Venus y Adonis de Tiziano. Es una pintura muy famosa del siglo XVI para el futuro Felipe II de España. Pertenece a las Poesías, una serie de cuadros sobre mitos clásicos. Aquí vemos un momento de tensión. Venus intenta desesperadamente que su amante mortal, Adonis, no vaya de caza. Ella presiente su trágico final a manos de una fiera. Primero, la tensión emocional es clave. Mira a Venus aferrándose a Adonis, mostrándonos su espalda en un giro suplicante y muy sensual. Su rostro refleja angustia, pero Adonis está decidido a irse. La aparta con una mano, con la otra sujeta la lanza. Le interesa más la caza. Incluso los perros parecen tensos, intuyendo el peligro. Segundo, la composición es fascinante. Mostrar a Venus de espaldas no es solo por belleza, era un desafío a la escultura. Tiziano quería demostrar que la pintura podía ofrecer múltiples vistas del cuerpo, rivalizando con el arte 3D. Y la versión del Prado se considera la principal de Tiziano por su calidad excepcional. Y finalmente, su fuerte carga erótica que dio mucho que hablar en la época. Se vio como especialmente lasciva, quizá por la iniciativa de la diosa abrazando al mortal, o por el énfasis en sus nalgas, una zona muy erótica según la tradición clásica. La obra explora la tragedia del amor frente al destino. En definitiva, Venus y Adonis es una mezcla intensa de mito, pasión trágica, erotismo y ambición artística renacentista. Aquí tienes un resumen sobre la Venus del Pardo de Tiziano. Hablamos de, pues, una pintura al óleo monumental, ¿sabes?, del gran maestro renacentista veneciano Tiziano. Está en el Louvre y a veces la llaman Júpiter y Antíope. Pero, ¿qué la hace tan especial? Pues mira, aparte de ser enorme, tiene un misterio sobre qué representa realmente y una historia, digna de película, muy ligada a la realeza europea. Primero, el misterio del tema. A ver, ¿es Venus pillada por un sátiro? ¿O es la ninfa Antíope seducida por Júpiter? Esta duda no es casual, ¿eh? Refleja cómo en el Renacimiento se jugaba con la mitología, retando al espectador. Y encima hay cazadores y otras cosas por ahí que, complican una sola lectura. Quizás una bacanal o una alegoría. Segundo, su viaje histórico, que es increíble, fue un encargo de Felipe II nada menos, para su pabellón de caza en el Pardo. Se cree que la pintó entre 1535 y 1540. Y atención, sobrevivió milagrosamente a un incendio brutal en 1604. Luego, Felipe IV, se la regaló a Carlos I de Inglaterra. Imagina el lío. Tras la ejecución del rey inglés, pasó por coleccionistas, hasta el cardenal Mazarino, antes de acabar con Luis XIV y finalmente en el Louvre. Su historia es un poco el reflejo de los vaivenes del poder en Europa, ¿no? Finalmente, el estilo y las referencias. Es Tiziano puro y en su madurez, ese colorazo, la composición súper dinámica, el paisaje que tiene un peso, todo con ese toque manierista, ya sabes, buscando la elegancia, la complejidad. Y claro, la figura femenina tumbada, pues te recuerda a la Venus dormida de Giorgione, que Tiziano acabó, y también a su famosísima Venus de Urbino. En resumen, la Venus del Pardo es mucho más que un cuadro enorme en el Louvre. Es una obra maestra, sí, pero llena de enigmas y con una historia fascinante detrás. Aquí tienes lo esencial sobre la Venus de Urbino. Es una pintura al óleo famosísima de Tiziano.
¿sabes? De 1538, y hoy la puedes ver en la Galería Uffizi en Florencia. Representa a una joven desnuda, recostada, en un interior veneciano bastante lujoso, pero ojo, con un enfoque muy particular. Vamos a ver qué la hace tan especial. Esa mirada y el realismo. A ver, a diferencia de la Venus dormida de Giorgione, que fue la inspiración, esta mujer no es una diosa idealizada ni lejana. ¿Qué va? Te mira directamente a ti, muy consciente, casi cómplice y orgullosa de su desnudez. Tiziano presenta aquí una sensualidad súper terrenal, directa, ¿no? Alejándose de ese idealismo más etéreo del Renacimiento. Los símbolos, fíjate bien, no es una diosa, es una mujer real. Lleva flores en la mano, que refuerzan ese punto erótico, y a los pies un perrito dormido. El perro suele ser símbolo de fidelidad, claro, pero está dormido. Eso le da un toque de intriga, ¿verdad? Y mira al fondo, unas criadas buscando en un arcón nupcial, un casone. Algunos dicen que podría evocar el mito de Pandora. La composición y su influencia que es brutal. Tiziano usa el color y la luz de forma magistral. El cuerpo cálido, luminoso, contrasta a tope con el fondo oscuro. Imposible no fijarse en ella. Además, la perspectiva guía la mirada hacia la derecha, creando una composición súper elegante. Esta obra, por cómo trata el desnudo tan franco, tan voluptuoso, fue rompedora. Tanto que inspiró directamente a la famosa Olimpia de Manet, casi 3 siglos después. En resumen, la Venus de Urbino es esa obra maestra de Tiziano que destaca por su sensualidad tan directa, su realismo psicológico y una composición impecable. Aquí va el análisis de Venus recreándose en la música, de Tiziano. A ver, estamos ante un óleo sobre lienzo de hacia 1550, una obra que es clave del manierismo. Vemos a Venus junto a un músico en un entorno de palacio, y lo importante es esa conexión que se crea entre la belleza, los sentidos y el arte. Primero, tienes que saber que esta es la primera de 5 obras que Tiziano le dedicó a la misma alegoría. En las otras versiones a veces hay un laúd en vez de un órgano o aparece Cupido en lugar de un perro. Lo curioso de esta es que los personajes parecen retratos, quizá de su primer dueño, el jurista Francesco Asónica, y un amante. No son figuras tan idealizadas como en las obras que vinieron después. Segundo, aunque la escena parece bastante erótica, en realidad es una alegoría de los sentidos. Según las teorías neoplatónicas de la época, la música, que se percibe con el oído, y la contemplación de la belleza, con la vista, eran las vías para llegar a comprender la armonía universal. O sea que la obra une el placer sensual con una idea filosófica de mucho peso. Y finalmente, su historia, su procedencia, es que es alucinante. Perteneció a Francesco Asónica, sí, pero luego la compró el mismísimo rey Carlos I de Inglaterra. ¿Y cómo acabó en España? Pues mira, después de la ejecución del rey inglés, Luis de Haro la adquirió en la subasta real para el rey Felipe IV. Y así es como llegó a las colecciones reales y finalmente al Museo del Prado. En definitiva, la obra no es solo una escena mitológica, sino el origen de una serie icónica, una compleja alegoría filosófica y un tesoro con una historia digna de la realeza. Hablamos de una pintura al óleo sobre lienzo, una obra clave del Renacimiento, de Tiziano, claro. Es de alrededor de 1520. Lo que representa es el nacimiento de Venus, justo cuando emerge del mar. Por eso se llama Anadiomena, ¿sabes? La que sale del agua. La idea viene de textos antiguos de cómo describían el mito. Si quieres verla hoy, está en la Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo. Bueno, vamos a los puntos clave que tienes que conocer. Primero, la composición. Fíjate cómo Tiziano capta a Venus saliendo del agua, escurriéndose el pelo. Esa pose, con esa torsión y la ligera inclinación, tiene una fuerza, ¿verdad? Casi como una escultura clásica, pero a la vez muy cercana, muy íntima. Y la concha que flota, pues es una referencia directa al mito, claro. Segundo, el tipo de mujer que pinta Tiziano. Esta Venus es muy típica de su estilo, de esa época. Es un ideal de belleza renacentista, con fuerza, muy terrenal. Además, el formato vertical y que esté tan cerca hace que la sientas mucho más presente, más protagonista, distinta a otras pinturas del tema que son más, digamos, narrativas. Y tercero, su historia. Ojo que la pintura ha pasado por manos importantes, ¿eh? Colecciones como la de Cristina de Suecia o la del Duque de Orleans. Eso ya te dice algo. Está súper bien conservada. Y mira qué curioso. Con radiografías han visto que Tiziano cambió la posición de la cabeza mientras pintaba. Es como asomarse un poco a cómo trabajaba. En fin, la Venus Anadiomena de Tiziano es una potentísima visión renacentista de un mito clásico. Pura sensualidad, dinamismo y con esa maestría inconfundible del veneciano. Aquí tienes el análisis de Venus vendando al amor de Tiziano. A ver, a primera vista podrías pensar que es solo una escena de mitología, ¿no? Pero ojo,
Que Tiziano pinta esto ya en su madurez, allá por 1565, y lo que hace es esconder una idea filosófica muy potente sobre qué es el amor de verdad. Primero, vamos a la escena en sí. Fíjate bien porque esto no es un juego. Venus no está jugando con su hijo Cupido, le está vendando los ojos. Y el ambiente es súper serio, casi solemne, con esa puesta de sol al fondo. Luego tienes a los otros personajes, otro amorcillo por ahí detrás y dos ninfas a la derecha con el arco y las flechas. Y lo más importante, nadie sonríe. Aquí se cuece algo gordo. Segundo punto, y esto es clave para entenderlo todo. ¿Te has fijado que hay dos amorcillos, no solo uno? Pues mira, esto viene de la filosofía de la época, del neoplatonismo. El Cupido al que le tapan los ojos es Eros, que representa el amor más terrenal, el pasional, el que es ciego. Y el otro, el que nos mira, es Anteros, que es todo lo contrario, el amor divino, el que sí ve y es racional. Y por último, cerramos el círculo. ¿Y las dos ninfas que sujetan las armas? Pues tampoco están ahí por casualidad. Una es el placer y la otra, la castidad. Así que como ves, el mensaje no es solo el típico «el amor es ciego». ¿Qué va? Es una advertencia en toda regla sobre lo peligroso que es el deseo, las flechas de Eros, si no está guiado por la razón del amor divino. De ahí viene toda esa tensión. En definitiva, la obra es una sofisticada advertencia filosófica sobre las dos caras del amor, la pasión ciega frente a la razón divina.